Hoy está con nosotros en público el eurodiputado de Anticapitalistas, Miguel Urbán. Presenta un nuevo libro titulado Trumpismos, neoliberales y autoritarios, una radiografía de la derecha radical. Bienvenido, Miguel. Muchísimas gracias por estar en la redacción de Público. La portada del libro, vamos a empezar por ahí, ¿no? Por lo que se ve hacia afuera, es sugerente, ¿no? Es una silueta del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. La pregunta ¿es el expresidente Trump el mejor exponente de este nuevo fenómeno de la derecha radical que ahora iremos viendo, desgranando y definiendo? ¿Es Trump este mayor exponente? Yo creo que mi idea no es que este fenómeno, ¿no?, de la extrema derecha radical se generara con Trump, pero sí que es verdad que Trump le da una dimensión internacional y consigue trasladar el fenómeno de la extrema derecha al centro del debate político a nivel mundial, ¿no? O sea, la victoria de Trump, la presidencia de Trump es un punto de inflexión en el crecimiento exponencial de la extrema derecha, igual que fue la crisis del 2008. Por eso el título de Trumpismos, que es un fenómeno que va mucho más allá de Trump, pero que Trump consigue darle una dimensión internacional y también generar un elemento mimético, ¿no? O sea, que permite que Bolsonaro no sea Trump, sino que sea Bolsonaro, que Milei no sea Trump, pero que sea Milei, ¿no? Abre un espacio internacional para todo este fenómeno. Aprovechando que hablamos de Trump y ahora entramos un poco más en materia del libro, ¿cree que puede volver a ser presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Sí. O sea, yo creo que la última vez no ganó las elecciones a pesar de Biden, ¿no? O sea, no la ganó justamente por la construcción de un movimiento diverso, dirigido mayoritariamente por el movimiento antirracista de Black Lives Matter, y eso supuso una movilización inédita, como decía, a pesar del candidato demócrata, para derrotar a Trump. Yo creo que ahora mismo no se da ese ambiente, hay un desgaste muy fuerte de los demócratas y de la propia figura de Biden, ya no solo por su senitud, ¿no?, sino también por la cuestión de Gaza, ciertos elementos nacionales e internacionales de la política demócrata, que hace que esa base electoral que derrotó a Trump no esté movilizada. En cambio, el trumpismo y el propio Trump, estamos viendo cómo está arrasando en las elecciones los caucus republicanos, y yo creo que tiene todas las posibilidades de ganar, salvo que cambien al candidato los demócratas y se vea una cierta renovación de un ciclo de movilización, lo cual es difícil. Por eso creo que a día de hoy, si me preguntas si puede ganar Trump, sí. Usted habla en el libro de que han sido muchos los términos y que pueden ser muchos los términos que se pueden usar para definir este nuevo fenómeno, ¿no? Y apuesta, se queda con uno en concreto después de mencionar otros, por el autoritarismo reaccionario. ¿Por qué sería este un poco el que más se aproxima a definir lo que está pasando con la derecha a nivel internacional? Primero porque creo que, a ver, cuando 100 años después de la marcha sobre Roma, de las camisas negras de Mussolini, vemos que gobierna Meloni en Italia, hay una pregunta, ¿no? Cuando de repente estamos en nuestra casa y vemos que unos señores con cabeza de búfalo están ocupando el Capitolio, nos lleva a otra pregunta, que al final convergen en: ¿es posible la reedición de una suerte de neofascismos del siglo XXI? ¿Es eso a lo que nos estamos enfrentando ahora mismo? Responder, que el libro intenta responder justamente a esto, para mí es un elemento fundamental, porque no es una cuestión académica o escolástica, sino que nosotros, los activistas, los militantes, debemos de extraer nuestras tareas para el periodo del análisis del fenómeno al que nos enfrentamos. Si pensáramos que fuera fascismo, pues a lo mejor no estaría yo aquí haciendo una entrevista contigo, porque nuestras tareas serían otras, ¿no? Creo que nos estamos enfrentando, y eso es lo que viene a decir el libro, intenta analizar lo que fue el fascismo para ver que hay elementos comunes, pero hay elementos disruptores, hay elementos diferentes con esta nueva ola reaccionaria. Y eso significa que no podamos ver una suerte de reedición de neofascismos en el siglo XXI. Podemos verlo, pero a día de hoy no lo es.
A día de hoy no hay un movimiento fascista que haya upado a Meloni al gobierno, que haya upado a Milei al gobierno o que haya upado a Bolsonaro al gobierno. Eso no significa que no haya fascistas en los gobiernos de Meloni y Bolsonaro, o hubiera en el de Bolsonaro, porque ya perdió, y en el de Milei o en el propio Trump en su momento. Entonces, si no es fascismo, ¿qué es? Y ahí hay una disputa terminológica importante. Y como tú decías, yo apuesto por el tema de autoritarismos reaccionarios. ¿Por qué? Porque para mí hay un elemento fundamental. ¿Qué es lo que explica el auge de esta ola reaccionaria, una ola reaccionaria que podíamos pensar en un momento que era un sarampión europeo, que ya vemos que no es europeo, que es internacional? ¿Qué es lo que hay detrás? Más allá del tema de las redes sociales, la comunicación, las fake news, todas estas cosas que son importantes, pero que para mí no explican realmente el resurgir de este fenómeno. Y yo lo intento explicar desde la conjunción de dos crisis que construyen lo que Gramsci llama una crisis de régimen. Y esas dos crisis es la crisis de gobernanza neoliberal y la mutación en un neoliberalismo autoritario, de lo que podríamos haber conocido el final de la globalización feliz a partir del 2008 y el final de lo que había sido el neoliberalismo progresista que habla Nancy Fraser, a un neoliberalismo autoritario en donde cada vez el autoritarismo político está más presente y cada vez se va comiendo más a la propia democracia, ¿no? Liberal. Eso no es solo un gen de la extrema derecha, lo vemos en Macron, lo vemos en otros elementos donde hay un vaciamiento de la democracia y un autoritarismo creciente, pero es la extrema derecha su mayor exponente. Y la otra crisis fundamental, y sin la conjunción de ambas no podríamos entender el fenómeno, es la cuestión de la crisis ecológica y el cambio climático. La crisis ecológica lo que generan es una auténtica crisis del modelo capitalista y sobre todo pone en cuestión el mantra del capitalismo, el elemento utópico del capitalismo, el crecimiento sin límites y el futuro como progreso. Eso está puesto en cuestión. Y como dice Mark Fisher, al final lo que hemos visto o estamos asistiendo a una cancelación del futuro. Ante esa cancelación del futuro, a esa incapacidad de imaginar el futuro que ha construido la crisis ecológica, porque cuestiona el elemento del progreso y el elemento del crecimiento, conjunto con la crisis del neoliberalismo, genera una serie de pánicos y miedos que nos impiden tener seguridades y asideros, porque somos incapaces de pensar un futuro que no sea pánico, que no sea terror, ¿no? Que no sea terrorífico. Y ante esto, la extrema derecha aporta una propuesta, que es volver al pasado. Es una propuesta reaccionaria. Es volver a una especie de presente o de pasado-presente continuo, ¿no? En donde vemos justamente de ¿cómo que no puedo entrar en la ciudad, en el centro de la ciudad con mi coche quemando todo el diésel que quiera? ¿Pero quién va a decir eso? ¿Por qué? ¿No? Eso del cambio climático, ¿eso de dónde viene? Que no lo veo, ¿no? ¿Dónde está ese cambio climático? Ese pasado de la familia heteropatriarcal. O sea, una serie de elementos que han sido cuestionados, que están en cuestión, que generan miedos y pánicos. La extrema derecha responde dando seguridades y asideros en fórmulas del pasado, de una lógica reaccionaria. De ahí la cuestión del autoritarismo reaccionario, que evidentemente tiene muchísimas familias, muchísimos elementos, pero yo creo que es importante intentar definir el fenómeno al que nos enfrentamos, y esa es la propuesta que hago en el libro. Dice en una parte del libro que la principal victoria de la extrema derecha es haber permeado el sistema político con sus propuestas, que normalizando el racismo y la transfobia, ¿no? ¿En qué se traduce esto? Porque puede dar una sensación de que la sociedad también se está radicalizando en ese sentido, está asumiendo como normal el racismo, la transfobia, ¿no? Pero es una visión un poco pesimista o está sacada de contexto, por mi parte en este caso, la frase. Yo creo que por desgracia es demasiado real. O sea, yo creo que es importante aportar datos, ¿no? O sea, no hay mejor datos que la política migratoria de la Unión Europea, la necropolítica migratoria de la Unión Europea y el nuevo pacto migratorio, en donde la Unión Europea va a normalizar todas las malas prácticas que lleva la extrema derecha europea defendiendo en los últimos 10 años, y lo va a hacer ley. Esto
se hace con un apoyo muy fuerte de la población. No nos olvidemos. ¿Sabes? A nivel europeo hay un consenso de que para que nosotros vivamos mejor, o por lo menos para que nosotros no vivamos peor, pues hay gente que debe morir, porque es humanidad superflua. Esa lógica de la otredad colonial está muy presente y es fruto no solo de una victoria de la extrema derecha, sino es fruto justamente de los pánicos y de los miedos de esta crisis en la que nos encontramos. Normalmente, cuando hay crisis, lo que suele hacer la gente es mirar hacia arriba, ¿no? E intentar arreglar el supuesto ascensor social para vivir mejor. Yo creo que la crisis ecológica también demuestra, la conjunción de ambas crisis lo que demuestra es que no es que podamos arreglar el ascensor social, es que no existe el ascensor social. Y ya no miramos hacia arriba porque pensamos que es imposible vivir mejor. O sea, no tenemos concepto de que podamos vivir mejor, pero lo que sí sabemos es que si no hay ascensor hacia arriba, sí que hay precipicio hacia abajo. Lo que sabemos es que podemos vivir peor. Y lo que no queremos es justamente esto. Y la extrema derecha plantea una solución. Si hay un problema de recursos escasos, expulsemos a sectores sociales del acceso a esos recursos. ¿Y a quién se expulsa? A los sectores más fragilizados de la sociedad. Si es que la política neoliberal ha construido un sentimiento de escasez entre la mayoría de la población a nivel internacional que hace que, bueno, pues sí, si hay que expulsar a unos sectores para que primero los españoles podamos acceder a esos recursos, pero ¿quién son los españoles? Porque la extrema derecha también nos plantea un pánico identitario en donde ya no hay una adscripción de nacimiento, sino de etnia, de blanquitud, de adscripción ideológica y moral con el concepto de español, porque claro, para la extrema derecha española, pues a lo mejor una feminista no es una buena española, un catalán, un vasco, un gallego, ¿no? O sea, todo el que cuestione su idea de España no es español, no es un buen español, ¿no? Con lo cual vemos como cada vez una lógica identitaria, una neurosis, una paranoia identitaria cada vez más excluyente. Sobre esa lógica se construye la extrema derecha, sobre la lógica de cuestionar quién tiene derecho a tener derechos. Y ahí lo que hemos visto es una auténtica lepenización de los espíritus, que es lo que yo planteo en el libro, que la extrema derecha no necesita ni siquiera gobernar para marcar la agenda pública y la agenda institucional en cuestiones como la seguridad, la migración o ciertos pánicos morales, ¿no? Ahí vemos el elemento migratorio. Poníamos el ejemplo de la Unión Europea, pero Macron, teóricamente votamos a Macron para que no gobernara la extrema derecha, para que no gobernara Le Pen, ¿no? Esa era la lógica, votar a Macron, todos votemos a Macron para que no gobierne la extrema derecha, eso es lo que nos decían. Y al final Macron hace la ley más racista, más dura contra la migración que nunca se había visto en Francia con el voto de Rassemblement National de Le Pen. Y Le Pen sale y dice, esto es una victoria ideológica. ¿Hemos frenado a la extrema derecha en Francia? Yo me pregunto, después de 40 muertos a palos en la valla de Melilla, 70 desaparecidos, y un ministro del Interior como el señor Marlaska diciendo que esto es una acción policial coordinada bien hecha, que lo siga defendiendo y que siga siendo ministro, ¿hemos frenado a la extrema derecha en la política migratoria? Claro, a eso me estoy justamente refiriendo, con que la extrema derecha tiene la capacidad, una especie de lepenización de los espíritus, de que Boric mandara al ejército a controlar y a militarizar la frontera norte del país, como había propuesto Katz, el candidato a la extrema derecha, en su campaña electoral, no es una lepenización de los espíritus, que en Perú tengamos políticas migratorias, de necropolítica migratoria, y podríamos hablar de un montón, México, de un montón de países. Digo porque muchas veces parece que solo miramos a Europa o a Estados Unidos. No, la necropolítica migratoria se está extendiendo en un magma que demuestra que tiene una capacidad de marcar agenda en una serie de temas claves, como ahora, por ejemplo, todo el cuestionamiento que cada vez está siendo más fuerte también de las políticas climáticas, que va a ser el nuevo caballo de batalla de la extrema derecha.
una de las partes que ha dicho me da pie a esta pregunta, ¿no? Porque la sensación general después del 23 de julio en España, hablo de España, y así pues, se vendió desde el Partido Socialista, desde Unidas Podemos, Sumar, ¿no? También, obviamente de estos espacios de algunos espacios hacia la izquierda del PSOE, es que se había logrado frenar a la ultraderecha, ¿no? No sé si comparte esa visión de victoria, teniendo en cuenta pues, todo este relato, ¿no? que me acaba de hacer antes. No lo comparto. Tampoco podemos ser estúpidos y saber que no es lo mismo que gobierne Feijóo con Abascal, no es lo mismo. Pero creo que si ponemos la lupa en una serie de elementos de este gobierno, vemos que no hemos frenado a la extrema derecha, que las políticas de la extrema derecha en cuestión migratoria están presentes en este gobierno. Y eso es un problema, porque si no, lo que podemos hacer es que se esté construyendo una victoria en diferido de la extrema derecha en este país. Y aquí me remito a la cuestión de Marlaska. Que Marlaska siga siendo ministro es una derrota. Y es una victoria de la necropolítica que defiende la extrema derecha. La extrema derecha en Europa, Vox, no ha hecho ninguna interpelación a Marlaska cuando vino. No ha hecho ningún cuestionamiento a Marlaska. ¿Por qué? En política migratoria. ¿Por qué? Bueno, yo creo que se responde la pregunta sola. Pero cuando va Sánchez a reunirse con Meloni y dice no tenemos muchas diferencias en política migratoria, con Meloni, yo le doy la razón, claro que sí, no tienen muchas diferencias en política migratoria. El pacto migratorio estaba atascado en Europa, estaba atascado, porque no había ningún gobierno en el Consejo que pudiera desatascarlo, porque no se quería ceder a todas las presiones de la extrema derecha. Ya se había cedido un montón a las presiones de la extrema derecha, eliminando el tema de cuotas sobre refugiados, eliminando un montón de elementos de encima de la mesa. Ha tenido que ser el gobierno más progresista de la historia 2.0 el que ha venido a desatascar el peor acuerdo migratorio más racista y que institucionaliza la necropolítica para que eso sea posible. ¿Y cómo ha sido posible? Negociando con Meloni y consiguiendo, por ejemplo, aceptar que se criminalice a las ONGs de búsqueda y rescate en el Mediterráneo, por ejemplo. ¿No es una victoria de la extrema derecha que Sánchez empezara, o cuando tomó posesión, acogiera el Aquarius y ha terminado criminalizando a las ONGs de búsqueda y rescate en el Mediterráneo, pero no criminalizándose en el discurso, sino poniéndolo en una ley para el conjunto de Europa? Es una auténtica barbaridad, y eso habla de esa lepenización de los espíritus y habla justamente de victorias en diferido de la extrema derecha, si no lo cambiamos. Hay varios capítulos específicos, ¿no? De casos concretos, ¿no? O subcapítulos también de casos concretos de personas con nombre y apellidos de la extrema derecha a nivel internacional. Le voy a pedir que brevemente me defina a alguno de ellos, ¿no? La primera, ya que lo mencionaba además en la anterior pregunta, es Giorgia Meloni. Giorgia Meloni sería el mejor ejemplo de Vox en el gobierno. O sea, si alguien quiere imaginarse a Giorgia Meloni, lo más parecido a Giorgia Meloni en Europa es Vox. Javier Milei. Javier Milei, para mí, es un revival reaccionario del que se vayan todos de la crisis del 2001. Es cuando se fracasa en las políticas de los gobiernos progresistas, llegan los monstruos. Y esos monstruos llegan a través de una lógica de voto de protesta. Eso es Milei, nuestro fracaso. Bukele, presidente del Salvador. El Punisher del Salvador, ¿no? ¿Sabes? Muchas veces lo han planteado como el presidente millennial. No es un millennial, no, lo que es un populista punitivo, ¿sabes? Que ha hecho justamente de la violación de derechos, de recorte de garantías democráticas, su política de Estado, en donde no está combatiendo a las maras, está combatiendo la pobreza,
está combatiendo a los pobres. A los que está metiendo sin juzgarlos y sin garantías procesales en las cárceles son a la juventud pobre del Salvador, a costa de acabar con la demografía, con una débil demografía salvadoreña, ¿sabes? Pero evidentemente no podríamos entender a Bukele sin la derrota de las expectativas que pudo generar los gobiernos del FSLN, ¿no? De la izquierda en El Salvador. O sea, es producto de ellos. De hecho, Bukele viene de ahí, por cierto. Venimos a España, sobre Vox no hay un capítulo específico, pero sí se le menciona en varios apartados del libro, ¿no? Como sus características de negacionismo climático, antifeminismo, ¿no? ¿Qué sería Vox hoy en día? También brevemente intentando definirlo como los anteriores. Yo creo que encaja muy bien en esta cuestión de autoritarismo reaccionario, ¿no? O sea, Vox es una propuesta profundamente autoritaria en lo político. De hecho, su modelo es un modelo dictatorial y nunca lo ha escondido, ¿no? La propia dictadura patria de Franco, ¿no? Es un modelo profundamente neoliberal en lo económico, turbo neoliberal. Es una propuesta reaccionaria en lo moral, y yo creo que esos tres elementos definirían un poco a Vox, con un negacionismo climático, con una lógica de conspiranoia, de fake news, en donde hacen una especie de cóctel, ¿no? ¿Sabes? De cóctel en la fachosfera, ya que se habla, ¿no? De la fachosfera. Yo me gusta hablar más de contracultura troll, ¿sabes? En el libro, ¿no? Pero hay como un cóctel perfecto en donde nos podemos poner con muchas medallitas, ¿no? De Vox está en crisis, vamos a acabar con Vox. Por eso le iba a preguntar, se dice que ha tocado techo ya, pero yo no sé si ha tocado techo, lo que ha tocado es poder. Claro, ¿no? Yo creo que hay que entender que los procesos no son lineales nunca en política. El Frente Nacional ha tenido un 44% y ha tenido un 6% en otras elecciones. O sea, yo creo que somos demasiado impresionistas con los procesos y en cuanto vemos un bache, están acabados, ¿no? Bueno, yo no sé si Vox como sigla de Vox está acabado, lo que desde luego el fenómeno no parece acabado. De hecho, hablábamos de Meloni como uno de los partidos más parecidos, en el caso de Fratelli Italia, a Vox. Hay otro partido también muy parecido, que es Chega. Recordamos Chega en Portugal, lo digo porque muy pocas veces miramos a Portugal. Si vemos Portugal, Chega, ¿cuánto obtuvo en las últimas elecciones generales? Un diputado. ¿Sabes cuánto le dan ahora las encuestas? Más de 22% y 50 diputados, ¿no? O sea, claro, cuando Chega saca un diputado, mucha gente dice, el fenómeno está acabado. Bueno, que se lo expliquen ahora a los portugueses si el fenómeno está acabado. Yo no sé si se llamará Vox, pero el fenómeno de la extrema derecha en el Estado español está lejos de acabarse. Dos o tres cosas y terminamos. Dos de ellas hacia futuro, claro, obviamente, ¿no? ¿Qué hacer para combatir la extrema derecha? Es el título de uno de los capítulos, ¿no? Y aparte de trasladarle esa pregunta, ¿no? La gran pregunta, ¿qué hacer para combatir a esta extrema derecha? También pone además una serie de ejemplos concretos en el libro, ¿no? Como de experiencias, ¿no? Como la victoria frente a Amanecer Dorado en Grecia, el auge y las victorias del movimiento feminista en Polonia o Chile, o el Black Lives Matter que he mencionado antes, ¿no? ¿Qué hay que hacer para combatir a esta extrema derecha? Bueno, yo creo que no hay fórmulas mágicas y yo creo que hay que reconocer que a veces tenemos más preguntas que respuestas, ¿no? Y que las respuestas se deben de construir colectivamente en base a la experiencia de la acción y de la lucha, ¿no? Yo creo que eso es un elemento fundamental. Y este libro no pretende ser el libro rojo de Petete, que tiene como todas las respuestas a todas las preguntas, ¿no? Incluso veíamos que a veces había libros en los años 70 que tenían más respuestas que preguntas, ¿no? Esto no lo plantea, ¿no? Yo creo que el libro modestamente plantea que era un poco honesto
plantear todo lo mal y analizar todo lo mal que está el mundo, cómo está la extrema derecha y demás, y no intentar aventurarnos en proponer alguna alternativa. Entonces el libro lo que plantea es qué es lo que ha funcionado mal en el combate contra la extrema derecha, para que no sigamos haciéndolo. La cuestión del Frente Republicano, los cordones sanitarios, ciertos elementos que se ha utilizado, comprarles el discurso, lo que se llama el rojipardismo, ¿sabes? Y todas estas cuestiones. Analizamos un montón de cosas que han funcionado mal, analizamos un montón de cosas, de preguntas que plantea la extrema derecha y que la izquierda no responde, y que debería responder. La cuestión de la seguridad es un elemento que a mí me preocupa muchísimo, porque si hay un fenómeno que ahora mismo en América Latina sea exportable, es el populismo punitivo de Bukele, por ejemplo. ¿Cómo respondemos a una cuestión real de inseguridad ciudadana real, que no solo se puede decir con más Estado, con más edificios sociales? No, que hay que responder con cuestiones concretas. El libro intenta plantear algunas soluciones en ese sentido, algunas soluciones de programa, la cuestión ecológica, que es un elemento central en el conjunto del libro y del fenómeno, y plantea que si no hay fórmulas mágicas, sí tenemos algunas experiencias donde no debemos de trasladar miméticamente a nuestra realidad, pero que sí que pueden ser inspiradoras, ¿no? La cuestión del movimiento feminista para mí es clave. La cuestión del movimiento antirracista, que podríamos hablar de otro, pero el de Black Lives Matter me parece especialmente interesante. La cuestión de la construcción de un antifascismo diverso, que es el que venció justamente Amanecer Dorado, o la cuestión cultural, que muchas veces se nos escapa, pero que creo que es un elemento muy importante, y yo pongo el ejemplo de Rock Against Racist y Fascism en Inglaterra, y que jugó un papel fundamental para socializar a la juventud en una contracultura diferente a la neonazi en su momento, que estaba en auge con el movimiento skin y demás en Inglaterra, ¿no? en esa época. Creo que son experiencias que demuestran que las victorias son efímeras, que no son totales, ¿sabes? Y que debemos de seguir construyendo ese camino, ¿no? de victorias, en donde hay algo que para mí es fundamental, y es que la izquierda debe de recuperar un horizonte de proyecto alternativo al capitalismo. O sea, la izquierda todavía no ha conseguido reconstruir, desde la caída del muro de Berlín, un horizonte alternativo al capitalismo. De hecho, yo creo que podemos pensar antes, o imaginar antes, el final del mundo que el final del capitalismo, ¿no? Y creo que esa es la mayor derrota. Si nosotros no construimos, conseguimos construir un imaginario que supere al sistema capitalista, perdemos un elemento clave, que es el principio de esperanza. El principio de esperanza de vivir mejor, de vivir diferente, del beneficio de la mayoría social. Y eso supone meterse en el templo de la propiedad privada, eso supone meternos en una serie de elementos, en una serie de lugares donde la izquierda parece que ya no quiere meterse. Eso significa hablar de socialismo o de ecosocialismo, ¿no? Que sería, yo creo, que el modelo actual, y hemos dejado de pensar en esa lógica, en un momento en donde estamos en tiempos profundamente radicales, de polarizaciones políticas, en donde la extrema derecha está demostrando que se pueden construir mayorías sociales y electorales desde los extremos y desde la radicalidad, no desde el centro y la moderación. Eso es lo que nos está demostrando la extrema derecha, y que la izquierda vemos que cada vez está más centrada y más moderada. Pues para terminar ya, pero relacionado con esto, con esta respuesta, aunque la entrevista ha sido sobre libros sobre la extrema derecha, no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarle sobre el espacio, ¿no? Precisamente que hay a la izquierda del PSOE. Usted fue miembro fundador de Podemos perdón, hace 10 años, con el tiempo su organización anticapitalista se salió del partido. ¿Cómo ve la situación de todo este espacio, también un poco en relación a lo que estábamos hablando, ¿no? Y a esa alternativa
¿Qué debe proponer la izquierda al peligro de la extrema derecha? Yo creo que está muy relacionada con todo lo que hemos hablado en el libro. Yo recuerdo en los debates de Vista Alegre 2, donde todo se vendía en una especie de telenovela, ¿no?, de ruptura entre Pablo e Íñigo. Yo decía que el verdadero peligro que sufría Podemos y que había que sortear, Podemos entendido como todo el espacio del cambio en ese momento, las candidaturas y demás municipales, era dos: era la moderación y la normalización. No hay nada que modere más y que te normalice más que gobernar en minoría con el Partido Socialista. Y justamente esa fue la razón por la que Anticapitalistas decidió salirse de Podemos y salirse del conjunto del espacio del cambio, porque el conjunto del espacio del cambio, no solo Podemos, asumió que la única opción era gobernar en minoría con el Partido Socialista. Nosotros entendíamos que eso era romper una hipótesis estratégica y política con la que se había construido Podemos, de superación del socialliberalismo para un cuestionamiento del régimen del 78 y la apertura de la posibilidad de procesos constituyentes que pudieran abordar los retos en los que nos encontrábamos, que había una ventana política para que eso no fuera minoría ni minoritario, y que lo que podía llevar, entre otras cosas, pues, al cajón de la basura esas propuestas políticas era moderarnos y normalizarnos. Creo que el ejemplo del primer gobierno de coalición demuestra esa moderación y esa normalización. Que Marlaska siga siendo ministro y que que nadie en el Consejo de Ministros se haya plantado y haya dicho o él o nosotros, creo que demuestra más que nunca ese elemento de moderación y de normalización, ¿no? De defender a Marlaska como uno de los nuestros, al fin y al cabo, ¿no? Que ahora siga siendo ministro y veamos justamente a Sumar asumiendo el pacto migratorio, es producto de esa normalización. Y había una frase que a mí me encanta de Marx, que lo estoy recordando ahora mucho con todo lo que estamos viendo en el espacio del cambio, ¿no?, que primero decía como tragedia y segundo como farsa, ¿no? Así era como se repetía la historia, ¿no? Primero como tragedia, bueno, pues primero vimos la tragedia de perder una oportunidad histórica para cambiar este país, y ahora estamos en el momento de su farsa. Pues Miguel Urbán, muchísimas gracias y que vaya muy bien. Muchas gracias por estar en público. Muchas gracias a vosotros.